¿Qué pasaría si en algún momento de la vida le quitaran la vida a nuestra madre, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a alguna familiar cercana que queramos mucho? Hablar de feminicidio suena fuerte, suena grotesco, pero muchas veces olvidamos las historias de estas víctimas, incluso olvidamos sus nombres, incluso olvidamos hasta sus familiares que fueron los que de una u otra manera terminan siendo víctimas colaterales de este hecho. Hoy vamos a hablar del caso de Fátima Quintana, una niña de tan solo 12 años de edad que en México fue víctima de feminicidio, y también vamos a hablar del caso de su hermano que 5 años después, en el 2020, termina siendo víctima de negligencia médica. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la señora Lorena Gutiérrez y ella es hoy quien nos va a contar la historia de qué fue lo que pasó con ellos dos y cuál ha sido su lucha inalcanzable por buscar justicia con estos dos casos. Bienvenidos. Le agradezco muchísimo, muchísimo por permitirnos o darnos parte de su tiempo. Antes de iniciar, quisiera saber hoy, en este momento, ¿usted cómo se encuentra? Pues me encuentro bien, me encuentro bien. Hace unos días regresé de Alemania, regresamos mi esposo y yo, y pues estábamos un poquito cansados, pero estamos bien en general, estamos bien, bien, y yo te agradezco por la invitación. Para quienes no conocen el caso y la historia de Fátima, ¿usted puede comentarnos quién era Fátima y qué pasó con ella? Ok, mira, pues buenas tardes. Yo soy Lorena Gutiérrez Rangel, soy mamá de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, víctima de feminicidio el 5 de febrero del 2015 a la edad de 12 años. Y soy mamá de Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez, hermano menor de Fátima. Cuando asesinaron a Fati, Dani tenía 10 años y Fati 12. Eh, y Daniel fue víctima de negligencia médica el 24 de noviembre del 2020, 5 años después del feminicidio de su hermana, estando en una medida de protección, bajo la protección del sistema aquí en México, por amenazas de muerte, por acoso hacia mi hijo Dani, la familia de los feminicidas de mi hija Fátima, iban a la escuela donde Daniel estudiaba y mi hijo Omar, más grande que Dani, y hacían llamadas telefónicas a la escuela preguntando si Daniel había acudido, y cuando el personal de la escuela se asomaba hacia la calle veían camionetas de vidrios polarizados esperando a Daniel. Bueno, y por esta situación fue que nos desplazaron, vivíamos en un estado diferente a donde ocurrió el feminicidio de Fátima. Y pues allá fue, en este lugar, en este domicilio, en estas medidas de protección, con un mecanismo nacional de protección, fue donde asesinaron también por negligencia médica a mi hijo Dani. Bueno, pues mira, Fátima era una niña. Tenía 12 años, como cualquier día normal. Ese jueves 5 de febrero, Fátima se levantó siempre se levantaba a las 5:30, cuarto para las 6, se alistaba. Fátima era una niña que yo no necesitaba hablarle para que se levantara. Ella se levantaba y ya cuando ella estaba lista, se desayunaba y ya me decía, mamá, ¿quién me va a acompañar a la parada del autobús? En esa ocasión, ese jueves 5 de febrero, estaba mi esposo y era su descanso, y su papá de Fátima, mi esposo, dijo, yo la llevo, y Fátima dijo, sí, papá, pero rápido porque se me hace tarde. A Fátima no le gustaba llegar tarde a la escuela. Era una niña muy dedicada a sus estudios. Sin temor a equivocarme, te puedo decir que algo de lo que más amaba Fátima en la vida era ir a la escuela. A ella nunca le podías decir, ay, está lloviendo, hace mucho frío, no vayas.
No, ella siempre, siempre quería ir a la escuela y nunca le podías poner un pretexto para que no fuera. Entonces, pues como cualquier día, ese día se fue en compañía de su papá. Su papá nos cuenta pues que se subió al autobús con otros jóvenes y jovencitas que estaban en la parada del autobús y se fue. Y cuando ella salió de casa, yo escuché cuando me dijo, ya me voy, mamita, al rato nos vemos. Fue lo último que escuché de Fátima, el sonido de la puerta al cerrar. Fue la última vez que vi a mi hija y que la escuché. Mi esposo regresó de ir a dejar a Fati y pues hicimos cosas que ya teníamos planeadas, como ir a una junta en un centro de salud en el pueblito cercano, donde mi hijo Dani iba a la primaria. Entonces, ese día pues llegó mi esposo, subimos a Dani a que se fuera con la persona que los llevaba a la escuela, porque la escuela está como a 1 kilómetro, 2 kilómetros, y entonces se fue Dani, lo subimos, se fue a la escuela y nosotros regresamos a casa, ya le pregunté a mi esposo que qué íbamos a hacer y él me dijo, pues si quieres yo te acompaño porque yo tenía esa junta. Y le digo, sí, pero nos vamos caminando, me dijo, porque pues él era chofer, todo el tiempo andaba manejando y me dice, no, nos vamos en la camioneta, nos vamos caminando. Le digo, sí, y nos fuimos caminando. Llegamos al centro de salud y cerca del centro de salud tú puedes ver que está el centro de salud, la escuela, el kinder, la iglesia, todo. Ya estuve yo en la junta, mi esposo esperándome. Un ratito después pasaron mi hijo Omar y mi hija Jimena. Mi hija Jimena iba a apuntar a sus niños al kinder porque era jueves 5 de febrero, tiempo de inscripciones acá en México para las escuelas. Y mi hija me dijo, mamá, cuando te salgas de junta, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues vamos, pasamos por Dani. Le digo, y me dice, pero me esperan para comprar para comer y nos vamos a casa. Y yo le dije que sí, y así lo hicimos. Terminó la junta, fuimos por Dani, pasamos por Jime, compramos de comer y nos fuimos a casa Jimena, Omar, mis dos nietos y mi esposo, Dani y yo. Y llegamos a casa como 2:15. En ese momento que llegamos a casa, pues yo le dije a mi esposo, me voy a recostar un poquito a descansar porque me cansé. Y me dice, no, mejor vamos a hacer de comer porque va a llegar Fati y va a tener hambre. Y le dije, bueno, solo me quité los tenis y me puse unas chanclas y me fui hacia la cocina con mi esposo, con mi hija Jimena. Y ya mi hija Jimena me ayudó a picar una lechuga, mi esposo a pelar unos pepinos y yo me puse a hacer una sopa de fideo. De repente yo volteé y mi hija Jimena ya se había salido porque yo la veía por la ventana que estaba en el patio de atrás llenando las lavadoras porque iba a lavar ella y mi hijo Omar. Y estaban mis nietecitos ahí jugando. Y me di cuenta que ya había acabado de picar la lechuga y mi esposo iba con el segundo pepino. Yo acababa de terminar de dorar la sopa y ponerle el jitomate cuando tuve como un presentimiento, algo que no me hacía estar tranquila. Y le pregunté a mi esposo, ¿qué hora es? Él inmediato se levantó y de la cocina a la recámara es solo un pasillo. Regresó inmediato y me dijo, cuando nosotros entramos a la cocina, eran 2:15, 2:15. Yo le dije a Dani cuando entramos a la cocina, ve por Fátima, Daniel. Y él me dice, no, mamá, son 2:15 y Fátima apenas va saliendo. Cuando, cuando sean 2:30, yo voy por Toñito, por su mamá, y nos vamos por Fátima y por Salma. Salma era una vecina, es una vecina que vive muy cerca de casa, de donde donde pasaron los hechos, y
y desde niñas fueron juntas al kinder, luego a la primaria, y igual fueron a la misma secundaria y les tocó en el mismo salón, a Salma y a Fátima. Igual Toñito y mi hijo Daniel también eran de la misma edad y incluso iban en el mismo salón en la escuela. Entonces, eso era lo que daba confianza para que Dani fuera, pasara por Toñito y se fueran por Salma y por Fátima, con la mamá de Salma, con la señora Patricia. Y ya, así quedamos. El chiste es que yo le pregunto a mi esposo y él me dice que cuando regresa, yo le digo, ¿qué hora es? Y me dice, 3:40. Le digo, la sopa yo la hago en 15 minutos. Mi esposo iba con el segundo pepino. Mi hija había picado una lechuga. Y tú dices, ¿cómo pasó tanto tiempo de las 2:15 que yo me metí a las 3:40? ¿Más de una hora? O sea, no lo podía yo creer, pero mi esposo no esperó. Él, en el mismo momento que me dijo que eran 3:40, se echó a correr. Y Dani venía entrando, venía en el pasillo y se echó a correr atrás de su papá. Yo me metí a la recámara, me puse mis tenis y ni me los abroché. Así me salí corriendo. Cuando iba a dar vuelta por atrás, que estaba mi hija en el patio de atrás, me gritó, mamá, ¿dónde va mi papá y Dani? Y le digo, a buscar a Fátima, Jimena, son 3:40 y Fátima no ha llegado. Fátima a lo mucho llegaba a las 3, pero siempre acompañada de Dani, de Omar o mía, o de mí, porque la íbamos a esperar a la parada del autobús. Pero ese día se nos fue el tiempo. No sabemos ni qué fue lo que pasó. El chiste es que nosotros corrimos. Jimena me dice, ¿a dónde van? Y ya le dije yo que por Fátima, que porque ya eran 3:40 y no venía y me dijo, no es cierto, mamá, no son 3:40, están locos, no son 3:40. Ni ella misma creyó en que hubiese pasado tanto tiempo. Ya nos fuimos, nosotros corrimos, yo no le hice caso a mi hija ni a mi hijo Omar, yo corrí atrás de mi esposo y de Dani. En la bajada, porque nosotros vivíamos en la parte alta, tenías que bajar para llegar a la carretera, pero y no bajabas mucho, en 10 minutos, a lo mucho en 15 ya estabas en la carretera. Y y yo a lo lejos veía a mi esposo y a mi hijo Dani que iban corriendo. Cuando íbamos bajando, una vecina me gritó, Lore, espérame, Lore. Y le dije yo, no, Rosa, espérame tú. Son 3:40 y Fátima no ha llegado. Eso no era normal. Entonces yo me seguí, ella ya no me insistió. A lo lejos yo veía a Fati y a mi esposo, a Daniel y a mi esposo, perdón. Y justamente en la bajada, yo me paré exactamente afuera de la casa de Luis Ángel y Misael Atay de Reyes. Justo cuando me paro, su casa estaba cercada por una bardita pequeña de palitos y tú veías perfecto hacia adentro, o sea, hacia adentro el patio y la puerta, y yo alcancé a ver a Misael cuando me paré. Estaba sentado en el reposabrazos del sillón y la realidad es que no era mucho espacio entre la calle y su casa de él y la puerta para ver lo que estaba sentado. Entonces yo me paro y le digo, Misael, ¿no viste pasar a Fátima? Y me dice, no. Y a mí se me hizo raro. En eso yo escuché ruido y volteo y era mi hijo Dani. Y le pregunto, Dani, ¿ya fuiste a la casa de Salma a preguntar por Fátima? Y me dijo, no. En eso yo escucho ruido de una ventana que se abría y era un cuartito, es un cuartito que ellos tienen en la parte alta, o sea, como un segundo piso. Y escucho que abren la ventana y volteo y era Luis Ángel, su hermano de Misael. Y yo le pregunté, Luis Ángel, ¿no viste pasar a Fátima? Y me dice, no, él siempre te contestaba como enojado. Siempre andaba así como enojado y te contestaba así.
de mal modo. Y me dijo que no. Entonces yo dije, si Misael de aquí abajo tiene visibilidad para ver a 150 metros quién viene subiendo, porque su casa de ellos es la última al bajar y la primera al subir, antes y después de un llano como de 150, 200 metros. Entonces yo dije, pues si Misael de aquí tiene visibilidad, él de allá arriba, pues muchísima más, pero no, él me dijo que no. En eso yo brinqué porque hace como una I el camino, pero solamente das un paso y ya estás en el otro camino, hace como una I. Yo me pasé y le digo a Dani, vamos con Salma, vamos a preguntarle por Fátima. Y me fui con Dani. Salma vive en realidad, es muy poquito, son como 50 metros. Y ya fuimos y Salma estaba lavando sus trastes en el patio, en su lavadero. Igual su casa tiene un barandalito de madera. Igual tú ves hacia adentro, yo me paré en el barandalito y la vi y le dije, Salma, ¿no se vino Fátima contigo en el autobús? Y me dijo, sí, sí se vino. ¿Estaba aquí contigo, Salma? Porque yo pensé, a lo mejor se pasó aquí, ya de aquí se fue. Y me dice, no. Le digo, ¿no se vino contigo? Dice, sí, pero se fue allá por la vereda, para arriba. O sea, por aquel lado llega más rápido a la casa de nosotros. Y le dije, ok. Y le digo, pero Salma, Fátima no está, no ha llegado. Yo en un primer momento pensé que había estado con ella y hasta me tranquilicé, pero cuando Salma me dijo que no, que del camino se había ido para la casa, pues otra vez, ¿no? Y le digo, Salma, ¿me puedes acompañar y me puedes decir en dónde viste por última vez a Fátima? Y me dice, sí. En eso salió Toñito, su hermano, que también es de la edad de Dani. Y ya se vinieron los dos conmigo. Nuevamente llegamos a la casa de Luis Ángel y Misael. Entonces ya nos paramos otra vez en la cerquita y estaba Misael ya parado en el patio. O sea, ya no estaba sentado, estaba parado en el pequeño patiecito. Y le volví a preguntar, Misael, ¿estás seguro que no viste pasar a Fátima? Y me dice, no. Y Luis Ángel estaba en la ventana. Y Salma les dice, a ver, Luis Ángel, a ver, Misael, ¿por qué le están diciendo a la señora Lorena que no vieron a Fátima? Si cuando yo iba en el poste y volteé que iba con mamá, Fátima venía ahí. Y ustedes, tú Luis Ángel, tú Misael y el pelón, o sea, un tercero, estaban en el barandal de herrería, silbando hacia donde venía Fátima. Entonces, ¿por qué dicen que no la vieron? Entonces, en ese momento a mí, pues ya dije, pues se me hizo, yo dije, ellos vieron quién se llevó a mi hija y no me quieren decir. Todavía ni siquiera pensaba en que ellos habían sido. En ese momento le dije a Salma, Salma, ¿puedes caminar hacia donde viste a Fátima por última vez? Y me dice, sí. Yo en un primer momento declaré que habían sido 6 metros. Después supe que eran 12 metros, pero 12 metros en un espacio abierto es un pedacito enfrente de la casa de ellos. 12 metros hacia donde venía Fátima en realidad es una distancia muy pequeña. Y Salma me dijo aquí. En ese momento le dije, se caminó, me señaló y le digo, vente, Salma, ven. Y ya se acercaron ahí donde yo estaba parada. Ellos todo el tiempo me escucharon. Le dije a Salma, ¿quién está en tu casa? Dice mi papá. Nosotros en la comunidad éramos muy poquitos, nos conocíamos todos, 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 hasta en la manera de caminar. Yo conocí a la mamá de Luis Ángel y Misael desde que éramos jovencitas, entonces yo a ellos prácticamente los conocía desde que nacieron. Entonces le digo a Salma, ven Salma, ya me dice que su papá está, le digo, ¿quién está en tu casa? Dice, mi papá. Le digo, Salma, dile a Toño que se levante y que me venga a ayudar a buscar a Fátima, porque se le perdió, se la robaron. Y me dice Salma, pero mi papá llegó de trabajar porque trabaja de noche. Le digo, no importa, Salma, despiértalo. O sea, nos conocíamos desde niños y nos teníamos esa confianza. Y ya, Salma y Toñito les dije, cuando le avisen a tu papá, suben por favor arriba
y tocan las campanas de la iglesia y le dicen a toda la gente que me vengan a ayudar a buscar a Fátima porque se perdió, se la robaron. Ahí donde yo estaba con Luis Ángel y Misael, afuera de su casa yo, ya había vecinos asomándose a sus casas, porque no era normal que yo anduviera buscando a Fátima. Entonces, yo le dije a Dani, mi hijo, tú también, Dani, vete a casa, dile a Jimena y a Omar que me vengan a ayudar a buscar a Fátima. Y me dicen, sí. Los niños se fueron. En ese momento que los niños se fueron, yo caminé hacia donde Salma me señaló que ahí había visto por última vez a Fati. Y no bajé, o sea, es ladera. Abajo va la carretera Naucalpan-Toluca, una carretera muy conocida acá en el Estado de México. Entonces, esa carretera te trae de la Ciudad de México al Estado de México, a Toluca. Entonces, yo me camino hacia ese lugar y no bajé más de 2 metros. Abajo se ve la carretera y escuchas el ruido de los autos, de los trailers, de todo. Entonces yo bajo como 2 metros y me agarro de una rama y veo la sudadera de Fátima. En ese momento yo levanto la sudadera y me doy cuenta que las manguitas estaban hacia adentro, como si te hubieran agarrado así, te hubieran jalado la sudadera, como te la sacan, dejas las manos por dentro. Entonces, cuando yo la levanto, me doy cuenta que en un arbusto, en un zacatón que le llamamos acá, había un cuchillo de mango de madera café y estaba todo lleno de sangre. Y en el pasto estaba regado el dinero de mi hija Fátima. Pero Fátima no estaba. Yo levanto la sudadera y me echo a correr y los vecinos me empezaron a escuchar porque yo les grité, ya encontré la sudadera. Cuando yo levanto la sudadera y me fijo, todo el beige de aquí enfrente estaba manchado de sangre. Y la sudadera de Fátima era café, pero el pecho era beige. Esto era beige y tenía vivos en beige en las mangas. Me di cuenta inmediato de las manchas de sangre, me echó a correr, ya los vecinos me escuchan que yo iba gritando que ya había encontrado la sudadera, que tenía sangre, que había un cuchillo, que estaba el dinero tirado, pero que Fátima no estaba. Un vecino me dice, Lore, ven, métete, ya le hablé a la policía, ya le hablé a las patrullas si quieren datos, están en el teléfono. Antes de meterme veo de la calle que viene bajando mi hija Jimena con mi nieta y me grita mi hija, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le digo, Jimena, Fátima no está por ningún lado, pero ya encontré la sudadera y la sudadera está manchada de sangre. Y le dije que había un cuchillo y me metí rápido, hablé con los del teléfono, con una señorita y le dije pues que mi hija tenía 12 años, que venía de la secundaria, que más o menos por ese lugar pasaba 2:40 de la tarde y que no estaba por ningún lado, pero que había encontrado la sudadera, que tenía sangre, que había un cuchillo, que el cuchillo estaba lleno de sangre y que el dinero estaba tirado. Me dijo que sí, que no me preocupara, que ahorita ya venían a ayudarme, que iban a mandar policías y yo le dije que gracias, colgué y me salí. Este, Cuando me salí, yo vi que ya mucha gente iba corriendo hacia abajo y me gritaban, ¿por dónde, Lore? ¿Por dónde? Y yo les gritaba, por atrás de la casa de Luis Ángel y Misael, entre las veredas, entre el bosque se la han de haber llevado. Y entre esa gente iba mi hija. Y se fueron, yo corrí atrás de ellos y nuevamente a, atrás, o sea, llego frente a la casa de ellos. Y cuando llego a la esquina de la casa de ellos, veo bajar por el barandal de Herrería a José Juan Hernández Tecruceño, a El Pelón. A él yo no lo había visto, solo había visto a Luis Ángel y a Misael en las dos ocasiones. Esa era la tercera. Veo bajar a José Juan. José Juan traía unas chanclitas de esas de meter y traía solamente pantalón. No puedo decir si él traía el pelo mojado porque José Juan estaba a rapa siempre. Entonces, solo traía el pantalón, traía unas chanclitas de meter y no traía ni playera. Bajó corriendo y yo corrí hacia la puertita de madera. Yo pensé, por ahí me va a salir y lo voy a agarrar y me van a explicar si ellos vieron quién se llevó a Fátima. Yo corro y me paro en la puertita, pero quien venía saliendo de frente era Misael y traía la mochila de Fátima en las manos.
con la misma mochila aventó la puertita y yo me agarré de la puertita y me fui hacia atrás, me caí. Yo pienso que no tardé más que segundos en levantarme, pero José Juan se fue por la parte de atrás de la casa y brincó vamos, el alambre de púas que circula este terreno. Lo brincó y se fue por atrás. Entonces yo me levanto y me voy hacia atrás por donde vi correr a Misael y me voy y corro entre las veredas. Todo este tiempo, mi hijo Daniel nunca me dejó sola. La verdad es que yo no me daba cuenta. Lo veía sin verlo, pero Dani todo el tiempo estuvo ahí conmigo. Nunca, nunca. Después de que bajó de tocar las campanas, él me buscó y él estuvo conmigo. Si yo me caía y rodaba, me resbalaba, mi hijo también. Yo corrí un aproximado como de 250 metros, 300, a lo mejor un poco más, atrás de ellos, pero nunca los encontré. No los vi, se me perdieron entre el bosque. En la casa solamente se quedó Luis Ángel. Misael y el pelón se me fueron. Entonces, cuando yo me di cuenta entre el bosque que ya no los iba a encontrar por ningún lado, me regresé gritándole a Fátima que hiciera un ruido, que se moviera, que si estaba por ahí, que me gritara, que yo la iba a ayudar. Y yo le dije, cuando estaba muy desesperada, y le dije, Fati, aunque sea muerta, pero yo te voy a encontrar. Yo ya escuchaba entre el bosque a personas que gritaban, Lore, ven, ven, acá hay gotas de sangre, Lore, ven, mira, acá hay coágulos de sangre. Pero yo ya estaba bloqueada. Caminé por la vereda y vi un resbalón. Y dije, ay, por aquí bajaron y yo corrí hasta allá y perdí tiempo y ellos bajaron por aquí. Yo caminé sobre el mismo resbalón, o sea, una derrapada así de ellos. Y caminé por ese mismo, me agarré de un arbusto y estaba la mochila de Fátima. Entonces yo grité, ya encontré la mochila, ya encontré. Y hubo quien me gritó, déjala, no la toques, déjala, porque ya había gente entre el bosque ayudándome. Entonces ya llegaron y descubrieron la mochila, pero no la tocaron. Y en ese momento yo me subí otra vez hacia la casa de Misael y Luis Ángel. Ya fuera de la casa había policías, había muchísimos vecinos, estaba nuevamente mi hija Jimena, mi esposo, mi yerno, y yo les decía a todos, vamos a meternos a la casa. Yo pensé, a lo mejor ahí está mi hija, vamos a meternos, pero ya habían atorado la puertita con una cadena y nadie quería abrir, o sea, nadie quería quitar la cadena. Yo la quité y mi yerno y yo nos metimos. Y cuando nos acercamos a la ventana del cuartito donde te digo que estaba la puerta abierta y se veía a Misael sentado en el reposabrazos, este, la puerta también de la casa del cuarto ya estaba cerrada por dentro, ya no podíamos entrar, pero por la ventana yo vi que había en dos sillas, había un pantalón en cada silla colgado y los pantalones goteaban agüita con sangre. Yo de verdad no sabía ni qué pensar. Le dije a mi yerno que viera y también él vio. Entonces nosotros, por un lado de la casa, hay un pasillito y te da hacia la parte de atrás el patio. Entonces nos fuimos por el pasillito y dimos la vuelta y atrás de la casa había un bote de esos de pintura con agua, de esos de 20 litros, con agua y el agua estaba como cuando tú lavas carne, roja. Ahí se lavaron, estaba turbia el agua, tenía sangre y tierra. Y en el suelo había playeras, había un pantalón y había playeras y había tenis. Los tenis estaban manchados de sangre y de lodo, como cuando tú pateas a alguien que tiene sangre y se te ensucian los tenis. Así estaban, había una mochila del equipo del América, una mochila amarilla de tela delgadita, también toda manchada de sangre. Había una gorra blanca que se veía claramente que la habían agarrado con la mano llena de sangre y la habían aventado porque la gorra tenía sangre y lodo y estaba en el suelo. Entonces, cuando yo vi todo eso,
las playeras llenas de sangre y lodo, el pantalón, los tenis, la mochila, la gorra. Mi yerno agarró una vara y levantó una playera y la aventó. Se fue para la puerta de la calle y la aventó hacia afuera y le dijo a los policías y a toda la gente, ellos le hicieron algo a la niña, porque esto tiene sangre y allá adentro está todo. Yo me salí y les dije que se quedaran, cuídenlo, porque es el único que se quedó, es el único que tenemos. Déjenme seguir buscando a mi niña. Y yo me salí de la casa y me fui. Ahí se quedaron los policías y yo me fui. Cuando llegué abajo otra vez al bosque, seguía yo escuchando que gritaban que había sangre, que fuera. Entonces yo me quedé pensando en que los tenis, las playeras y el pantalón tenían lodo y era febrero. Yo dije, 5 de febrero, ¿en dónde? Pues el bosque húmedo, ¿no? Está húmedo. ¿Por qué? Porque los árboles hacen bastante sombra. Donde hay lodo, en las zanjas que abre la agua cuando llueve demasiado, porque como es parte alta, llueve muchísimo. Entonces dije, ahí hay humedad. En las zanjas que abre el agua cuando llueve horrible, ahí. Entonces me fui hacia donde yo sé, pues 40 años de vivir en ese lugar, sabía perfectamente, y me fui, Dani venía conmigo y nos fuimos hacia el lugar, hacia esa zanja. Y sí, seguíamos escuchando que gritaban que había coágulos de sangre, que había rastros, y cuando yo llegué a donde ya estaba la gente concentrada, era esa zanja, una zanja muy grande, que viene desde arriba, llega a la cuneta de la carretera y va toda el agua por la cuneta y la cruza por tubos que hay por abajo de la carretera y de aquel lado hay un río. Entonces, ya cuando yo llegué a esa zanja, ya había muchísima gente. Y me gritaban, Lore, allá abajo hay coágulos de sangre. La agua cuando cae, cuando viene y hay un bordo, cae y abre unos agujeros, como, sí, como unos socavones. Y después sigue en la zanja corriendo. Pues justo me gritaba, no brinques, Lore, porque la zanja está honda y te vas a lastimar. Pero yo busqué y entré, brinqué a la zanja. Cuando quedé de frente al paredón que abre este agujero a la hora de caer el agua, yo vi abajo, había muchas ramitas de los árboles y había coágulos muy grandes de sangre y habían 3 piedras grandes y las piedras tenían sangre. Estaba la liga del cabello de mi hija Fátima y estaba un arete de Fátima, pero Fátima no estaba, porque la tierra de ese lugar es muy floja, es negra y es muy floja, entonces se veía que estaba rascada, pero superficialmente, muy cerca de los coágulos, estaba rascada superficial, entonces yo después supe perfecto qué había pasado ahí. Agarré una vara y moví la tierra y no, era solo el rascado superficial. Y cuando me doy la vuelta y quedo de frente a la carretera Naucalpan-Toluca, como a 60 metros de la Naucalpan-Toluca, veías pasar los coches. Cuando quedo de frente a las orillas de la zanja, hay árboles y alcanzo a ver entre la zanja un pie de mi hija Fátima salido, pero no era solamente un pie, era su tenis, su pie, su tenis, un pedacito de su piel, su tin y su pants porque ella venía con pants, le tocaba deportes ese día. Y de verdad que en ese momento yo dije, solo vi el tenis y el pedacito de piel de mi hija. Yo pensé que le habían cortado el pie. Y dije, ¿qué niña sobrevive a que le corten un pie? Y en ese momento yo me bloqueé completamente, me fui por la zanja, caminé, pasé por llantas, ramas. Escuchaba que mi hijo Daniel gritaba desde arriba de la zanja y con mis sobrinos y vecinos y vecinas, que la sacara, que ahí estaba, que su cabecita, que su cabello, que su mano. Yo no vi nada. Yo me pasé por la zanja y me fui. Vi en ese caminar
vi a mi esposo que estaba sentado del otro lado de la zanja, así, sentado agarrándose sus rodillas y meciéndose. Y yo me seguí, me fui a sentar a la cuneta de la Naucalpan Toluca. Cuando yo llegué, bueno, cuando yo me senté en la cuneta, me di cuenta que había patrullas y judiciales, patrullas estatales, y había, ¿cómo se llaman? Estaban los estatales y estaban los federales. Y yo me senté. Yo no hice nada. En ese momento que me senté, vi venir de aquel lado a mi hija Jimena con un grupo de vecinos y me gritó, mamita, ¿sí es cierto que ya encontraste a la niña? Y le dije que sí. Y me dijo, ¿cómo está, mamá? Y le dije, está muerta, Jimena. Mi hija empezó a gritar y yo solo le señalé y se subió corriendo. Y su suegra empezó a gritar y a jalarse los pelos y empezaron a tapar la carretera para que ya no pasara nadie. Y en eso también llegó mi hijo Omar con un grupo de jovencitos y me gritó, mamita, ¿ya encontraste a Tatis? Y le dije, sí, Omar. Y me dice, ¿y cómo está la niña, mamá? Le dije, está muerta. Y mi hijo empezó a gritar y a decir que habían sido Luis Ángel y Misael y que se las iban a pagar. Y los federales agarraron a mi hijo y lo subieron a una patrulla. Y yo me levanté y me subí a los autobuses y les dije que lo sentía mucho, pero que no iban a pasar porque acababan de matar a mi hija. Muchos se bajaban y me preguntaban que dónde estaban los asesinos y yo les señalaba hacia arriba. Muchos subían, pero también bastantes se iban. En eso me regresé y me senté y llegó una ambulancia de Toluca y subieron, me preguntaron y yo solo les señalé, subieron, no se tardaron más de 5 minutos en bajar y decirme que lo sentían mucho, que efectivamente ahí estaba el cuerpo de mi niña, pero que ya no podían hacer nada, que estaba muerta. También llegó otra ambulancia de Naucalpan y lo mismo, subieron, bajaron y me dijeron que ya no podían hacer nada, que Fátima estaba muerta. Eh, Después llegó una camioneta de judiciales y nos dijo a mi esposo y a mí, porque mi esposo fue y se sentó junto a mí y ahí estábamos sentados. Y los judiciales llegaron y nos dijeron que por favor les ayudáramos, que subiéramos arriba con ellos, que porque ya había llegado el otro hermano, o sea, Misael, el que se me echó a correr, que ya había llegado y que la gente los iba a matar, que eran muchísimos, que no era incontrolable, que ya eran muchísima gente y que los iban a matar, que por favor les ayudáramos, que se los entregáramos con vida, para que pagaran lo que le habían hecho a mi hija. Y mi esposo y yo nos subimos con ellos en la camioneta, nos llevaron. Y sí, cuando llegamos era un infierno, un mundo de gente. De todos los pueblitos cercanos habían venido, porque no era normal, eso no pasaba. Y bueno, pues nosotros, cuando nos bajamos de la camioneta de los judiciales, nos dimos cuenta que ya los tenían a los dos y que los estaban rociando con gasolina y los iban a prender. Entonces nosotros nos acercamos y les dijimos que no los quemaran, que los dejaran, que se los llevaran, que pagaran en vida. Yo les dije, la muerte no es suficiente, no es suficiente, tienen que pagar en vida lo que ellos hicieron a Fátima. Y alguien gritó entre la gente, ya llegó el tercero a su casa, José Juan Hernández Tecruceño. Ya llegó a su casa el pelón, vamos por él. Eso fue lo que ayudó a los judiciales para poder subir a la camioneta los dos hermanos, Atay de Reyes, porque si no, sí los hubieran matado. Aunque nosotros les hubiésemos dicho que no, sí los hubieran matado. Se fueron por el otro. Y ya, se fueron por el otro y a ellos los subieron y ya la camioneta se fue también atrás de toda la gente. A mí llegaron federales y me dijeron que por favor fuera hacia mi casa para llevarme los papeles, para ir a reconocer el cuerpo de mi hija, porque ya había llegado el forense. Y y se me acercaron del forense a mí también y me dijeron que si les podíamos proporcionar una sábana y herramienta, porque no sabían a lo que iban.
¿verdad? Porque no llevaban nada para sacar el cuerpo de mi hija de la zanja. Entonces nos pidieron y yo les dije a mis vecinos que si por favor me ayudaban. Y mis vecinos me dijeron, sí, Lore, vete, vete por los papeles de Fati. Nosotros les ayudamos, les damos todo lo que nos pidan. Y ya me fui yo por los papeles. Y fue así como subieron, agarraron a José Juan Hernández, lo entregaron sus propios padres y se los llevaron ya a los tres. Estuvieron ingresados en un hospital por todos los golpes que les dieron, porque a la hora de sacar a José Juan de su casa también lo golpearon. Entonces, estuvieron internados en el Hospital Adolfo López Mateos acá en Toluca y dos de ellos duraron, bueno, los tres, 14 días. El menor se fue libre porque una juez de menores dijo que no era suficiente todo lo que yo había encontrado, que no eran pruebas suficientes para dar una orden de presentación para el menor, porque él cuando asesinó a Fátima tenía 17 años, 8 meses, y aquí en México se consideran menores. Y los otros dos, ese día, justamente fue 19 de febrero del 2015. Fueron ingresados a la prisión. Ellos sí fueron vinculados a proceso, los dos adultos, Luis Ángel Atay de Reyes y José Juan Hernández Tecruceño. Y el menor, pues se fue libre ese día, porque la magistrada de menores dijo que no eran pruebas suficientes y que además yo tenía que tener los piecitos bien puestos en el suelo. Me dijo, ya para este tiempo, señores, para que usted ya tenga los pies bien puestos en el suelo. Y yo iba a empezar a llorar y me dijo, y lagrimitas no, lagrimitas no. Así el Poder Judicial aquí en México. Bueno, pues ya, fue así como empezó el infierno para nosotros. La violencia institucional, las malas investigaciones, el ayudarle al nieto del general del ejército, José Juan Hernández Tecruceño, el dejar libre a un menor de edad. Tuvimos que luchar primeramente con el MP y después con la organización que tomó el caso de Fátima para que regresaran a ese menor. Y sí lo regresaron 2 años después. Estuvo libre 2 años el asesino de Fátima. En el 2017 lo agarraron y sentenciaron primero a los dos adultos y después a él, pero no mucho tiempo después, pero sí lo sentenciaron porque justamente cuando a ellos los van a sentenciar lo agarran a él, al menor. Y ya fue llevado al tutelar, ya era mayor de edad, ya tenía 19 años, 8 meses cuando fue ingresado a un tutelar. ¿Te puedes imaginar lo mal que están las leyes en México? Sí, sí. 19 años ingresado en un tutelar, ¿no? Y lo juzgaron como menor, siendo mayor, siendo adulto ya, lo juzgaron como menor. Y estuvo solamente 5 años. Y en el 2022 salió en libertad, 2 años después de que mataron a mi hijo Daniel. Y los otros dos, pues el 8 de junio del 2017 fueron sentenciados. José Juan había sido sentenciado a prisión vitalicia, el nieto del general del ejército, y Luis Ángel Atay de Reyes a 78 años, 8 meses. Y todos estos años, José Juan, antes de que lo sentenciaran, también fue dejado en libertad, porque como tú sabes, era el nieto del general del ejército. En el 2017 solamente sentenciaron a Luis Ángel y a él lo dejaron en libertad. Tuvimos que luchar junto con la organización que trae el caso de Fátima para que lo regresaran. Sí lo regresaron y fue sentenciado a prisión vitalicia. Gracias
gracias al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que luchó junto a nosotros, los padres de Fátima, para que él fuera regresado, porque ya lo habían dejado libre. Porque igualmente, cuando la juez sentenció a Luis Ángel y José Juan estaban siendo juzgados a la par, en la misma audiencia los dos, pero nosotros claramente nos dimos cuenta que la juez no iba a dejar en libertad a José Juan porque nunca hablaba de él, nada más hablaba de Luis Ángel, de su hermano que ya había sido, ya estaba él detenido y era menor, cuando la juez no podía hablar supuestamente del menor, ¿no? Que ya era adulto también, pero de verdad te lo digo, fue corrupción, ineptitud. No, no son ineptos, saben perfectamente lo que hacen. Es la impunidad, la perversidad, la traición. No, nos han hecho lo indecible. Tuvimos que, cuando dejaron en libertad a José Juan en el 2017, que solamente sentenciaron a Luis Ángel y a su hermano, a Misael como menor, 5 años, y a él 78 años, 8 meses, este, a José Juan lo dejan ir. Nos tuvieron que desplazar. Después del feminicidio de Fátima, vivimos el desplazamiento forzado interno. No, primero nos iban a mandar a Canadá porque nos amenazaban de muerte. A Dani lo iban a esperar afuera de la escuela. Camionetas con vidrios polarizados. Hacían llamadas a casa y le decían, maldito gordo, ahora sigues tú. A un niño de 10 años, de 10 años. Y y bueno, pues ese fue el causal por el cual la Secretaría de Educación Pública dejó a mi hijo Daniel 3 meses sin ir a la escuela, a mis nietos, nos mandaron a medidas de protección por las amenazas de muerte, porque balearon nuestra casa, porque dentro de la sala de audiencia, en presencia de la juez, me gritaban, maldita perra, comienza a temblar porque ya firmaste tu sentencia de muerte. Enfrente de la juez, y a la juez no le importaba. Agarraba, se salía y me dejaba ahí en la sala de audiencia con toda la familia de José Juan. La familia de José Juan se dedica a vender droga, son narcomenudistas, son familias que son personas, el abuelo es general del ejército, los primos y tíos son soldados del campo militar número 1. Tiene tíos que son policías judiciales del Estado de México y también su papá es policía municipal. O sea, todos ellos. Eso, el ser nieto de un general del ejército acá en México, te da derecho para asesinar impunemente a una niña. O sea, ese es motivo por el cual tú puedes disponer de la vida de niñas y mujeres en este país, porque sientes que tienes poder, porque tu abuelo es un general del ejército, porque tus tíos y primos laboran y son soldados, porque tienes tíos judiciales, porque tienes un papá que es policía municipal. Todo esto te da derecho a matar impunemente, porque sabes perfecto que puedes disponer de la vida de niñas y de mujeres porque no pasa nada. Ellos pensaron que nosotros nos íbamos a callar, que íbamos a aceptar que asesinaran a Fátima como la asesinaron. Nosotros no sabíamos lo que le habían hecho a Fátima. No sabíamos solamente que la habían matado, que estaba en esa zanja. Cuando nos entregaron el cuerpo de Fátima, que lo tuvimos que reconocer en la morgue, no nos dejaron pasar. El forense nos dijo que nos recomendaba que mejor pasara otra persona, que mi esposo y yo la recordáramos como había sido Fátima, que nos pedía de favor que no pasáramos. Y nosotros pues le pedimos yo a un tío y mi esposo a su hermano que pasaran a reconocer a mi hija. Cuando fuimos al amor, a donde la llevas para que, ¿Funeraria? ajá, a la funeraria. Cuando fuimos a la funeraria igual, llevamos la ropa para vestir a Fátima y no nos dejaron entrar. Los de la funeraria nos dijeron que no. Me dijeron, no, señora, por favor, no pase. Recuérdenla como era.
y pues nosotros hicimos caso. Cuando llegó el ataúd de Fátima a casa, también en la funeraria nos recomendaron que no abriéramos el vidrio, que dejáramos así cerrado el ataúd. Y fueron muchas cosas horrendas. En la primera audiencia, cuando le tocó declarar al forense, fue cuando nos enteramos que Fátima iba caminando y Luis Ángel y Misael de frente venían hacia Fátima. Ellos la interceptaron los dos de frente y José Juan por la espalda. Yo siempre les dije y siempre lo digo, tengo la plena seguridad que cuando Fátima vio que venían Luis Ángel y Misael no les tuvo miedo. Dijo, ah, son mis vecinos, ahí vienen, como si nada. Nunca se imaginó que la iban a agarrar por atrás y ya ellos por enfrente. Se la llevan hacia este lugar, hacia lo boscoso. Y el forense en su narrativa dice que le cortaron la cara en un primer momento 10 centímetros con este cuchillo que yo encontré. Fátima era más alta que dos de ellos. Entonces Fátima opuso mucha resistencia y se defendió. Esto fue lo que ocasionó que ellos actuaran con mayor saña y que utilizaran muchísima más fuerza. Dice el forense que le cortaron su cuello 10 centímetros también y se la llevan los tres hacia este lugar, hacia aquella zanja, pero que en el trayecto ellos enredaron una cadena en la mano y le golpearon la cara y le tiraron todos los dientes. Que ellos traían un objeto punzocortante con el cual le pican un ojo y le sacan un ojo a Fátima, pero que Fátima no había muerto por nada, que en el trayecto con este objeto y con otro objeto también punzocortante de doble filo, le picaron 230 veces el cuerpo. Todos los piquetes que le dieron a Fátima fueron superficiales. El forense dijo que ningún piquete había puesto en peligro su vida, ni aun que ya no tenía ojo, ni aun que ya no tenía dientes, que tenía el corte en la cara, en el cuello, que todo era superficial. Cuando llegan al lugar donde la asesinan, eh, a Fátima le abren el pecho 30 centímetros. Yo pensé que era el pecho, pero no, era el tórax, pero le abrieron así y sesgado hacia la costilla. Fueron los 30 centímetros. Le abrieron las entrepiernas 10 centímetros cada una y le fracturaron su clavícula, le fracturaron las muñecas, los tobillos. Abusan de ella los tres y le introducen por el ano un objeto de bordes irregulares y la explotan toda por dentro. Y como Fátima no había muerto, porque dice el forense que mi hija era una guerrera, y se dieron cuenta que todavía estaba viva, le arrojan 3 piedras, dos de 32 kilos y una de 36 desde lo alto del bordo. Fátima se da cuenta cuando le van a arrojar las piedras y todavía con su última fuerza que tenía, trató de sopesar las piedras, pero dice el forense que ella estaba muy débil porque había perdido mucha sangre, que ella no pudo sopesar y le fracturaron todos los dedos de las manos, le destrozaron la cabeza, tuvo exposición de masa encefálica, que fue lo que yo vi en ese lugar. Y pues Fátima murió de traumatismo cráneoencefálico severo y de edema. Esa fue la narrativa del forense. Para él, Fátima fue una guerrera y yo le dije no. Mi hija no fue una guerrera. Era una niña que quería regresar a casa, que quería jugar con Daniel, con sus sobrinos en su columpio, que quería platicarme su día a día, que quería esperar a su papá para verlo llegar, abrazarlo y cenar con él, que eso era lo que quería. No era una guerrera.
Eso fue lo que sucedió con Fátima. A la fecha, Misael Atay de Reyes está libre. José Juan Hernández Tecruceño está purgando una sentencia, la sentencia máxima en el Estado de México porque le quitaron la vitalicia porque es anticonstitucional en nuestro país. Ya sabes que el sistema hace todo lo posible por ayudarles. Y eso, José Juan está purgando esa sentencia 70 años. Y Luis Ángel, pues sus 78 años, 8 meses. Y Misael, pues está libre, nosotros seguimos luchando. Hace poquito ganamos una sentencia histórica, una sentencia que sienta precedentes, una sentencia que no se ha llevado a cabo porque esta sentencia habla de la reparación integral del daño, de la memoria y habla también de Daniel y habla de reparar el daño a la familia de Fátima. La gobernadora del Estado de México. Esta sentencia fue el 14 de mayo del 2025, ya tiene un año. En aquel entonces la gobernadora nos recibió y hablamos con la organización que trae el caso de Fati, hablamos de este plan reparatorio, el cual a la fecha no se ha concretado porque la gobernadora del Estado de México nos dio teléfonos falsos y correos falsos y no se han puesto en contacto con nosotros para hacer el plan reparatorio de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este, vamos, a ellos nada les importa. O sea, a nuestro gobierno no le importa, ¿sí? Y sé que si no presionamos no va a haber ninguna sentencia. Ellos no van a hacer nada. Para ellos, haz de cuenta que la sentencia de la Suprema Corte, que es el máximo órgano de justicia en nuestro país, para la gobernadora del Estado de México y el sistema del Estado de México, el sistema de impartición de justicia, no cuenta, no les importa. No les importa reparar. También la Suprema Corte ordenó que nos reconocieran como víctimas, como padres de Fátima, porque no estábamos reconocidos. Entonces, también en esa sentencia se habla del caso de Daniel un poco, también se habla de reparar el daño a Daniel. ¿Te imaginas cómo le van a reparar a mi hijo el daño si lo mataron, lo asesinaron? Dani tenía una fisura en la cavidad abdominal derecha y el sistema de salud de Nuevo León, sin estudiarlo y sin nada, lo confundieron con una crisis de ansiedad. Le pusieron una sobredosis de ansiolítico y antidepresivo y lo asesinaron. Al minuto 2, mi niño estaba en coma. Al día siguiente, Dani murió. Le explotaron todos sus órganos. Solo era cuestión de horas para que todos sus órganos colapsaran. Y así fue. Encerraron a mi hijo en su cuerpo. Daniel jamás volvió a despertar. 4 hospitales de Nuevo León en donde estábamos en medidas de protección. Aquí en México asesinan a los niños víctimas colaterales del feminicidio estando en medidas de protección, con mecanismos nacionales de protección que no funcionan, no sirven para nada, son solamente aparatos simuladores del sistema. Estamos ante un Estado fallido, omiso, indolente, corrupto, perverso y traidor. Nos han abierto por 2 veces las puertas del infierno. La familia de Fátima y Daniel vivimos en medidas de protección desde hace 11 años. Mis nietos tenían 2 y 3 años, tienen 13 y 14 años, no salen, ellos solamente van a escuela y regresan a estas casas de medidas de protección. No tienen ellos, no van a un parque a andar en bici, no tienen convivencia con nadie. Ellos viven las penas a la par de los asesinos, pero mis nietos no son asesinos y nosotros tampoco. Y nosotros vivimos estas situaciones aquí en México. El gobierno de nuestro país espera que te calles, que no hables. Tratan por todos los medios de meterte miedo para que no hables. Hay muchísimas víctimas colaterales de desaparecidos, asesinadas, madres de víctimas de feminicidio que ya han muerto sin ver la justicia para sus hijas, asesinos
feminicidas de mujeres que ya han salido libres porque acá les amparan y les amparan y les disminuyen las sentencias y los dejan libres. Pero pues yo no me voy a rendir. Asesinaron a mi hijo Dani en medidas de protección en el 2020, ya hace 6 años. 4 hospitales de gobierno, el materno infantil, el hospital universitario, rankeado entre los 12 mejores hospitales a nivel mundial. Mi hijo era universitario, estaba en la prepa 2 de la Universidad de Nuevo León, el mismo hospital que le negó la atención 2 veces. El hospital universitario, el materno infantil, el hospital San Vicente y el hospital psiquiátrico, en donde su médico, su psiquiatra y su psicólogo o psiquiatra también fueron los que uno ordenó que inyectaran a Daniel, el otro llevó a cabo esto, lo inyectó. No, de verdad que no los entiendo. Después de que vinculan a proceso a los médicos de este hospital psiquiátrico y del San Vicente, nos faltan 2 hospitales que no se han podido vincular después de 6 años, no se han podido vincular. Pero de estos dos, el psiquiatra, el que inyectó a mi hijo Dani, después de haber sido vinculado a proceso, lo dejaron ir a Alemania. Está en Alemania y desde Alemania sigue las audiencias por Zoom, en línea. Se fue a hacer una maestría a Alemania, a hacer una maestría para poder asesinar a más niños, porque no creo que se haya ido de verdad a estudiar, porque sabían perfectamente lo que le iban a hacer a mi hijo Dani. Daniel no murió de ansiedad, Daniel murió por una sobredosis y después, cuando tuvimos una reunión, los médicos forenses nos dijeron en una mesa que Daniel, con todo lo del forense, nos dijeron que Dani había muerto por una fisura en la cavidad abdominal derecha, del tamaño de mi uñita, que si desde el primer hospital, el primero de los 4 que visitamos, le hubieran hecho un ultrasonido, le hubieran suturado con un láser esa herida del tamaño de mi uñita y nos dijeron claramente, Daniel estuviera vivo. Por ese milímetro, centímetro de herida en la cavidad abdominal derecha de Daniel se le estuvieron fugando los líquidos hacia los pulmones. Eso fue por lo que murió mi hijo, por una fisura en la cavidad abdominal derecha. Después nos dijeron que tenía una úlcera, pero también han habido diversidad de opiniones donde han dicho que Daniel estaba irritado porque vomitaba y vomitaba y que este vómito le irritó las paredes abdominales y que a la hora de la sobredosis se le irritaron más y que por eso eran, ¿cómo se dicen? Úlceras por dentro ya de mi hijo. Ya estaba muy mal Daniel, pero imagínate, primero asesinan a Fátima y después a un niño en medidas de protección. Y seguimos con la violencia institucional. El médico en Alemania y nosotros 6 años y apenas el mes pasado ya se terminó y apenas entramos, se terminó la etapa de investigación y apenas hubo apertura a juicio oral. El mes pasado, 6 años. Parece ser que vamos otra vez a peregrinar, ¿verdad? Otros 11 años para ver un poquito así de justicia en este país. Y el caso de Fátima y Daniel no es un caso, fíjate, el caso de mis hijos no es un caso aislado. Aquí en México hay muchísimos casos como el de Fátima y Daniel, pero ¿sabes por qué no lo siguen? Por miedo, porque les meten miedo. No hables con estos, no hables con los otros, no des entrevistas, así, Sí, así con las... claramente. Ujú. Eso es lo que a grandes rasgos te puedo contar. Ahorita pues tenemos una película del caso de Fati. Me parece, me parece que va a ir a Colombia. El documental de Fátima. Ojalá y de verdad sí visite Colombia, el documental de Espero Fati. que sí, bienvenidos.
Ojalá y Bienvenidos. sí. De verdad que yo en cuanto me digan, sí va, sí, sí va a Colombia el documental de Fati, yo te aviso inmediato. Pero pues a grandes rasgos ya te platiqué lo de Fati y te platiqué lo de Dani. Y pues aquí estamos, aquí estamos. Señora Lorena, yo le quería hacer una pregunta, de pronto retrocediéndome un poquito primero al caso de Fátima, y es que yo quiero saber, en el momento en que suceden los hechos, que hacen el levantamiento del cuerpo de Fátima, ¿qué pasa después con la justicia? O sea, ellos se quedan ahí a hacer reconstrucción del lugar o ¿qué hacen los No, forenses? no resguardaron nada, nada, de verdad. No se llevaron nada de lo que había de evidencias. Nosotros les tuvimos que hacer la chamba, en serio, mira, hubo peritajes los 15 días después, cuando ya todo estaba contaminado, la casa donde estaba la ropa, los tenis, todo, no fue resguardada para nada. O sea, de verdad fue corrupción, porque ineptos no son, saben perfecto lo que hacían. Aquí de verdad me queda claro la protección al nieto del general, ¿sí? Peritajes, de verdad te lo digo, ellos ya habían pactado con la familia de este tercer asesino, de José Juan Hernández, porque imagínate dejarlo ir, peritajes a destiempo, malas investigaciones, o sea, en serio era la mala praxis de todo, de todo. Vamos, no hubo confrontas genéticas. La juez, ¿sabes qué me dijo? Que no podía considerar el caso de Fátima como feminicidio porque no sabía si Fátima ya contaba con su periodo. O sea, no, aunque hubiese sido una bebé y la hubieran asesinado, era feminicidio. No tenía yo por qué llevarle las pruebas de que Fátima sí tenía su periodo, porque eso hice. Entonces, mira, de verdad hubo violencia institucional hasta donde no te puedes imaginar. Corrupción, impunidad, ineptitud, pero ineptitud con conocimiento de causa, no porque fueran ineptos. Te digo, no hubo confrontas genéticas de la sangre que había en la ropa de ellos, porque claramente era sangre de Fátima y de ellos. Cuando Fátima la interceptan, ella lucha y logra cortar a Luis Ángel Atay de Reyes. Con el cuchillo que le cortan la cara, Fátima se los voltea y le logra hacer una herida a Luis Ángel. No hubo confrontas genéticas para la sangre de la sudadera de Fátima. O sea, en el cuerpo de Fátima había sangre y fluidos. No hubo confrontas genéticas. ¿Sabes que en el hospital dijeron que no, que los abogados de los asesinos no dejaron porque violentaban su presunción de inocencia? Todo De mal. verdad. La otra casa de donde sacaron al otro asesino tampoco estuvo en resguardo, ni la de José, ni la de Luis Ángel y Misael, ni la del otro asesino. O sea, fue de verdad en serio, Ira, fue una asquerosidad del sistema de impartición de justicia de nuestro país, de quienes tienen que investigar. ¿Te imaginas ir 15 días después a hacer peritajes a un lugar donde ya estaba todo contaminado? No, O eso no sea, se hace. no, ¿no? Y luego había evidencias. Mira, abajo de una piedra encontré la cadena que ellos se amarraron para golpear a Fátima. Tenía sangre, no se la llevaron. Más adelantito mi esposo encontró una toalla porque cerca de donde mataron a Fátima, de donde la encontré, había un pocito. Pues ahí se lavaron, yo creo, las manos y había una toalla con sangre, una toalla de tela. Y mi esposo le dijo a los peritos que fueron 15 días después, la agarró con una vara y les dijo, ¿y esta no se la van a llevar? No se la querían llevar. ¿Te imaginas? O sea, las piedras.
con toda la sangre que tenían de mi hija, porque fueron las 3 piedras que le arrojaron. No se las querían llevar. Señora Lorena, volviendo a lo que nosotros estábamos hablando, yo le quería preguntar, y es que lastimosamente aquí en Colombia pasa algo muy similar, ¿no? Y es que a veces la justicia no es justa, decimos nosotros. Y muchas veces nos damos cuenta de que los familiares de las personas que de manera directa han sido víctimas de un delito son los que se tienen que convertir en los investigadores y en los peritos para encontrar toda la evidencia que pueda inculpar a esas personas. Porque pues Sí, lamentablemente muchas veces por temas de corrupción las cosas funcionan así. Yo me he dado cuenta que usted se ha convertido en un referente de la lucha en México en contra del feminicidio, y no solo en México, sino en muchos países, porque pues yo gracias, digamos, a todo el impacto que ha tenido las redes sociales, también conocí esa historia y sé que ha acompañado también a muchas madres con esta lucha. Le quería preguntar de dónde usted, después de perder a Fátima y después de perder a Daniel, de dónde usted ha sacado fuerzas para marchar y para exigir justicia todos los días con el caso de sus 2 hijos. mira, y pues es bien, bien difícil después de Fátima levantarte. A mí me costaba muchísimo trabajo. Eh, y yo siempre recordaba que a mis hijos yo, cuando pasó lo de Fátima y llegaron con el cuerpo de mi hija a casa, yo le prometí a Fátima que iba a haber justicia, que yo iba a hacer todo lo que pudiera, hasta el último día de mi vida porque hubiera justicia, porque hubiera sentencias que sentaran precedente de no repetición hacia los asesinos de Fátima. Y nunca, de verdad te lo digo, en mi vida imaginé que iba a pasar con mi hijo Daniel. Jamás, de verdad, nunca, nunca pasó después de lo de Fátima y que estábamos en medidas de protección. Nunca imaginé que pasara esto con mi hijo Daniel. Entonces, yo me prometí que no me iba a callar. Daniel sabía que si la promesa era para Fátima, desde el momento en que él ya no estaba, también por fallas en el sistema, él sabía que iba a ser lo mismo para él, que yo iba a hacer todo lo posible, porque yo no te niego que yo he vivido muchísimos años con ansiedad, con ataques de pánico, pero también me di cuenta que me limitaban, que todo esto que me estaba sucediendo con los ataques de pánico era justamente por la presión que yo tenía, porque me daba cuenta de que nada estaba funcionando, que no había, que eso no era justicia, que al contrario nos estaban revictimizando, que al contrario estaban ejerciendo violencia institucional, porque mira, yo me llevaría muchísimo tiempo platicándote todo, pero la fuerza la saco del gran amor que le tengo a Fátima y a Daniel. Mis hijos son mi vida. Yo era mamá de tiempo completo. Yo me dedicaba a mis hijos. Yo decidí tener hijos. Eran mi amor, eran mi motor. Yo todo lo que hacía era porque mis hijos tuvieran y pudieran alcanzar sus sueños, sus metas. Entonces, al momento de que me dejan sin mis hijos, yo no acepto que nadie disponga de la vida. La vida es el máximo derecho que tenemos todos los seres humanos. Y que alguien se sienta con derecho de disponer de tu vida y aún de la vida de los seres que tú más amas, que por ellos estás. No lo acepto. Nunca lo voy a aceptar. Nunca voy a aceptar lo que me dijo ese presidente, Andrés Manuel López Obrador. Cuando yo lo vi en el foro de pacificación de Tlatelolco, recién había él
asumido el cargo de presidente de nuestro país. Y hubo ese foro de pacificación en Tlatelolco y yo me acerqué hasta enfrente y él bajó y me dijo que nosotras, porque habían más compañeras, pues el foro estaba llenísimo, llenísimo el auditorio. Me dijo que aprendiera a abrazar, a perdonar y a olvidar. Y yo le dije, porque no eran sus hijos, porque son los míos. Porque si hubiese sido uno de sus hijos, no, hombre, ni te cuento, ¿no? Los asesinos no hubieran llegado lejos, no hubieran vivido, pero como eran los de nosotros, y yo te lo digo, yo todos los días pienso en mis hijos. Fátima y Daniel están en mi día a día. Yo los amo y espero, de verdad espero que la vida y Dios me den la oportunidad de volver a ver a mis hijos. Y es eso, mi motor es el amor. Yo los amo y no acepto que se hayan sentido con derecho de disponer de mis hijos y que el Estado, que el sistema me, me haya fallado a mí, a Daniel, a Fátima, a toda mi familia por segunda vez. El Estado mexicano está en deuda con Fátima y con Daniel. Yo sé que estamos ante un Estado fallido, pero no hasta el último día de mi vida, no me voy a cansar de luchar. Y sobre la sororidad y la empatía entre nosotras, te juro que yo no le presto mis zapatos a nadie. Yo no quisiera que nadie ocupara la silla en la que yo estoy. No quiero que ninguna madre, ningún padre, ningún hermano, ningún sobrino viva lo que nosotros vivimos. Nadie merece esto. Fátima y Daniel no lo merecían. Nadie. Y de verdad que a nivel mundial debería de haber penas, sentencias que sienten precedente de no repetición. Los menores asesinos también merecen penas de acuerdo a la gravedad del delito que cometen. Solamente con sentencias que sienten precedente de no repetición, ellos se la van a pensar. Van a decir, si yo hago esto, si yo dispongo de la vida de una mujer, de una niña, de un niño, me va a pasar, me van a dar una sentencia, voy a estar ahí encerrado hasta el último día de mi vida y se la van a pensar. Mientras eso no pase, va a seguir y no va a parar. Mientras no nos escuchen, porque yo también estoy segura que la justicia se construye escuchando. Mientras no nos escuchen, no vamos a poder avanzar hacia la verdad y la justicia. Que nos escuchen a las víctimas. ¿Quién mejor que las víctimas para poder hacer, ¿no? Claro, claro, sí. Hacer algo, ¿no? Un proyecto así. O sea, que nos pregunten, ¿cómo piensan ustedes que podría parar el feminicidio o la desaparición? Que les pregunten a las mamás de desaparecidos, pero que nos pregunten a las mamás de feminicidios, ¿cómo podríamos, no? O sea, yo tengo la seguridad que podemos construir un mundo donde quepan muchos mundos si nos escuchan y si trabajamos juntos para lograr que bajen los índices de feminicidio a nivel mundial, porque en todo el mundo está pasando. Y además, algo que es bien importante, se les están olvidando los niños víctimas colaterales del feminicidio y de la desaparición. Y también se les está olvidando que ningún niño, ninguna niña, ni en México ni en el mundo deben de luchar hasta su último aliento por preservar su vida sin lograrlo, como lo hicieron Fátima y Daniel. Señora Lorena, yo le quisiera preguntar, ¿cuál es el mensaje que usted le tiene, no solamente a las autoridades y al Estado de México en general,
sino a países, por ejemplo, como Colombia, que también ha sido tan duramente afectado, no solamente por casos de feminicidio ni de desaparición, sino por cantidades de delitos que día a día pasan. ¿Cuál es su mensaje para el Estado mexicano, para la justicia mexicana y para las personas del mundo y nosotros los colombianos que también hemos sido tan duramente afectados por este tipo de delitos? Que no nos callemos, que no lo permitamos, que no permitamos, que no lo permitamos, de verdad. No permitan que nos sigan silenciando. No nos callemos, levantemos la voz y luchemos por construir un mundo donde quepan muchos mundos, donde las mujeres podamos salir y tengamos la certeza de regresar con vida a casa. No aceptemos la violencia y por favor, no permitan, de verdad, no permitan que nos sigan silenciando. Doña Lorena, para ya darle, ya para cerrar la entrevista, yo le hablo no solamente como investigadora, como criminalista que soy, sino también le hablo de mujer a mujer y como mujer colombiana que la admira profundamente, que para mí es un honor tenerla en este momento, así sea por medio de videollamada. Quiero primero decirle que me le quito el sombrero porque la lucha que usted ha llevado es una lucha incansable, es una lucha constante y que no muchas personas tienen la capacidad de ponerse esos zapatos de seguir y seguir y seguir luchando hasta buscar justicia, independientemente de que hayan amenazas de por medio y bueno, de todo lo que esté sucediendo durante tanto tiempo. Me le quito el sombrero porque usted sigue sosteniendo la memoria no solamente de Fátima, sino de Daniel y creo que ha sido apoyo para muchísimas mujeres de México y yo creo que del mundo. Y quiero decirle que su fuerza es un ejemplo que en este momento está cruzando fronteras. Así que le agradezco enormemente su confianza y su tiempo y su voz para brindarme este espacio y darme a conocer así en gran magnitud de lo que sucedió con Daniel y lo que sucedió con Fátima. Yo te agradezco a ti y esta lucha es por todas, porque no haya ni una más, ni una menos, porque vivas se las llevaron y vivas las queremos, vivas nos queremos. Es por todas, por ti, por mí, por todas. Gracias a ti.